Nos acompaña en el estudio la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga. Subsecretaria, buenas noches. Gracias por estar aquí con CNN Prime. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Contenta por haber sacado adelante la reforma o más bien aliviada después de todos los problemas que hubo? No, muy contenta, por supuesto. Creo que hemos dado grandes pasos este primer año de gobierno. Hemos sacado varios proyectos de ley. Así es que, por supuesto, muy contenta de todo el trabajo que, cierto, como gobierno y, por supuesto, también en conjunto con los parlamentarios hemos llevado adelante. Yo creo que, sin lugar a dudas, esto ha sido un gran avance para nuestro país. ¿Diría que es la mayor reforma desde que se implementó este modelo o es un cambio de modelo con respecto a lo que ha habido en la educación desde los años 80 hasta ahora? Yo diría que sin lugar a dudas esto es probablemente una de las reformas más ambiciosas que algún gobierno se ha planteado en algún momento desarrollar. La reforma plantea varias dimensiones, lo hemos estado conversando, ¿cierto?, durante el año, pero claramente es un cambio de modelo sobre lo que, por supuesto, el país ya ha construido. No hay que desmerecer también los logros que nuestro país ha tenido y, por lo tanto, esos mismos logros son los que hoy día nos permiten plantear estos cambios para poder constituir y dar un gran salto, que a nuestro juicio es un salto significativo y que nos va a permitir lograr que ahora en adelante podamos tener, ¿cierto?, una sociedad más igualitaria y en donde las oportunidades les lleguen a todos. ¿Fue un acierto partir por estos proyectos de ley y no por reforzar la educación pública? ¿Ese orden es una opción que les sigue pareciendo válida o acogen la crítica de algunos sectores del oficialismo que decían hubiera sido mejor partir por la educación pública, ya viendo lo que pasó en el camino? A ver, yo creo que durante el año, yo creo que también se hizo bastante conciencia de que pensar en calidad sin equidad no era posible. Y por lo tanto, quiero aquí además recordar que nosotros, en paralelo con la agenda legislativa, hemos empujado una agenda muy ambiciosa de fortalecimiento de la educación pública, además de los proyectos de ley, ¿cierto?, que están comprometidos. No olvidemos que el proyecto de ley de nueva institucionalidad además va a ser un proyecto de ley que va a tener una gran gradualidad y, por lo tanto, es crucial lo que nosotros dentro del periodo de gobierno podamos hacer por la educación pública, detener la caída de la matrícula. Así que, primero, decir que el gobierno ha estado trabajando en paralelo en ambos temas. Ahora, respecto al orden de los proyectos de ley, nosotros estamos convencidos, y yo creo que eso ha sido también, fue tomando mayor conciencia y mayor consenso, el que efectivamente pensar en que uno podía empujar calidad o hacer un fortalecimiento estructural de la educación pública sin cambiar las reglas del juego del sistema educativo, la verdad es que no era posible. Ahora, bueno, siempre eso son cosas que quizás serán opinables. Nosotros creemos que hemos tenido un gran año y que probablemente quizás esta era una de las reformas más complejas en cierta dimensión y que ahora ya hemos dado paso, ¿cierto?, para, con las nuevas bases, ahora entonces sentar y construir un sistema educativo sobre esas nuevas bases. Lo del 30% de selección que van a poder hacer los proyectos educativos especiales o también los colegios de alto rendimiento, ¿es algo que se va a reevaluar cuando se haga el proyecto de educación pública? ¿O eso está fijo y no se corre? A ver, nosotros creemos que hemos avanzado de muy buena forma y con terminar con la selección en el sistema educacional, que sin lugar a dudas, junto con eso, con las barreras económicas, que era otra forma de selección en el sistema. No olvidar que eso era base importante de hoy día de la segmentación, cierto, que existe en nuestro sistema educacional, esto tener a los niños perfectamente segmentados, así que nosotros estamos muy contentos con este gran paso, que a nuestro juicio es histórico, dentro de nuestra historia y trayectoria educacional como país. Respecto a lo que tú planteas, Mónica, el ministro ya lo ha manifestado, tenemos que ahora, ¿cierto?, llevar adelante una nueva institucionalidad para la educación pública, y aquí lo importante es, que dentro de ese proceso vamos a tener que definir cuál es el rol que van a jugar estos establecimientos. Nosotros hemos hecho una propuesta ya que ha sido de mucho consenso, que fue aprobada en materia de selección, y en la discusión respecto a ese proyecto de educación pública, sin lugar a dudas que ahí la discusión de fondo va a ser, ¿cuál es el rol que juega? Pero, subsecretaria, ya se votó y va a ser ley un proyecto que dice que algunos colegios, por ejemplo los emblemáticos, pueden seleccionar hasta un 30%. ¿Ese 30% va a quedar definitivamente así o esto se va a volver a discutir en este proyecto? Esa es la pregunta. A ver, nosotros hemos planteado que esto ya fue una votación, ¿cierto?, que zanjó de esa manera, y lo que pasa es que
yo tampoco quiero abrir aquí como una discusión que creo que tampoco tiene sentido, que es el 30% o no el 30%. O sea, aquí el tema de fondo es cuál es el rol finalmente de estos establecimientos en la educación pública. Nosotros en nuestro país no estamos acostumbrados a discutir sobre educación territorialmente. Hemos estado siempre acostumbrados, ¿cierto?, a mirar como el establecimiento como una unidad atomizada que no conversa en un sistema, porque efectivamente nuestro sistema tiene pocas características de sistema, más bien una colección de instituciones. Entonces yo no quisiera abrir una discusión y seguir, ¿cierto?, en esta conversación que la verdad es que yo creo que a veces no es muy conducente. Pero lo cierto es que se aprobó un proyecto de ley y se aprobó con estas condiciones, por eso uno lo pregunta. Y la pregunta es ¿cómo se llegó a esa cifra? ¿Por qué un 30%? ¿Hay algún estudio que avale que esa es la cifra correcta en la cual se puede hacer una selección, en la cual puede haber, por ejemplo, el efecto par? Uno se pregunta por qué el 30 y no el 20 o el 40, o sencillamente se llegó a esa cifra porque fue una transacción y se llegó a ese número. A ver, lo que uno plantea, ¿cierto?, es que normalmente hay una composición dentro de los establecimientos, más bien dentro de la sala de clase, en donde en esto que hemos hablado, ¿cierto?, del efecto par, de que los estudiantes se apoyan entre ellos, efectivamente cuando uno tiene un cierto porcentaje, ¿cierto?, de alumnos de alta, ¿cierto?, uno podría decir con mérito, ¿cierto?, con mayor nivel académico, efectivamente produce, ¿cierto?, un efecto de apoyo al resto de los estudiantes. 30% es más o menos una cifra que uno dice, bueno, es un porcentaje relevante. Uno piensa también que los estudiantes trabajan en grupo y por lo tanto es ya una masa suficiente de estudiantes que pueden generar ese cierto tiraje, digamos, hacia el resto de los establecimientos. Respecto a si es que hay un estudio tajante que era justo el corte del 30%, bueno, siempre las investigaciones en esta materia, todas las investigaciones tienen cierto sus dificultades para poder plantear con exactitud los cortes, pero está dentro de lo que uno más o menos puede esperar. ¿Qué responden las críticas de quienes dicen que, sobre todo antes de mejorar la educación pública, hubiera sido mejor dejar intactos a los llamados liceos emblemáticos, como el Instituto Nacional, el Carmena Carvajal y otros más? Nombre solo dos, si funcionaban o tenían buenos rendimientos, ¿por qué no dejarlos intactos? O si creían que era importante la selección, ¿por qué no hacer fin de la selección totalmente? ¿Por qué tocarlos? Bueno, a ver, primero plantear que estamos hablando de menos del 1% de los establecimientos del sistema educacional. Pero son un vehículo de movilidad social, por eso lo pregunto, porque son para muchos un vehículo de movilidad social. Sí, pero cuando uno habla de que estamos hablando de menos de un 1% de los establecimientos, entonces uno dice, bueno, cuando hablamos de verdad de vehículos de movilidad social, yo creo que es el sistema educativo en su conjunto. O sea, yo creo que uno no puede plantear que uno tiene instalado en el país un vehículo de movilidad social solo en base a ese porcentaje y quedarse, ¿cierto?, tranquilos con eso. Entonces, primero decir que este es un proyecto que sienta las bases para el sistema en su conjunto, las reglas del juego para el sistema en su conjunto. Respecto en particular a los establecimientos emblemáticos, bueno, primero decir, yo creo que también varios actores lo han mencionado, el que esos establecimientos sean emblemáticos no obedece solamente a la selección de los establecimientos, o sea, a la selección de sus alumnos. Son establecimientos que tienen incorporados adentro de sus proyectos pedagógicos procesos de alta exigencia académica, muy enfocados sobre todo también, cierto, a un buen rendimiento de los estudiantes, sobre todo en los conocimientos disciplinares y prejuicios que también tienen otras actividades, pero con mucha exigencia en ese sentido. Por lo tanto, así como hay establecimientos, por ejemplo, de distintas características, en los países existen establecimientos con características particulares que son una alta exigencia académica, y por lo tanto nosotros siempre estuvimos por respetar la autonomía de los establecimientos, bueno, y esa autonomía a veces pasaba por crear y generar estas excepciones en el sistema. Subsecretaria, ¿qué responde cuando se dice que aquí se legisló, pero que no se tocó a los colegios donde van los hijos de la élite? Y se lo pregunto porque yo sé que la respuesta es, bueno, ellos no reciben fondos públicos, pero que más allá de la justificación de no reciben fondos públicos, si hubieran tenido los votos, ¿les hubiera gustado también legislar sobre cosas que les gustaría corregir en esos colegios privados? Porque la crítica está. Los hijos de los parlamentarios, de las autoridades, de los empresarios van a seguir viendo colegios que van a seguir lucrando, seleccionando. A ver, primero plantear que yo
nosotros estamos convencidos que con la reforma que estamos empujando, porque este no es el único proyecto de ley de la reforma educacional, aspiramos y tenemos, no solamente aspiramos, sino que estamos convencidos de que esa realidad que tú planteas de que hoy día una cierta élite elige esos establecimientos, es una realidad hoy día. Nosotros estamos convencidos de que eso va a empezar a cambiar, porque estamos convencidos de que con este proyecto, en conjunto con todos los otros que estamos empujando, los establecimientos que reciben fondos públicos, tanto municipales como particulares o subvencionados, van a ser tan competitivos y atractivos más bien como lo son estos otros. Y probablemente lo que el país va a ir evolucionando con las gradualidades que se han planteado es lo que ocurre en otros países. En otros países también existen establecimientos particulares pagados, pero que las familias los eligen por otras motivaciones. No tiene que ver con esta desigualdad y esta segmentación que hoy día tiene el sistema, y por lo tanto las familias de mayores recursos los eligen. No, efectivamente hay familias que optan por aquellas opciones. Así que yo creo que esto siempre hay que pensarlo como un paso a paso. Los países no se transforman de la noche a la mañana en procesos abruptos. Yo creo que sin lugar a dudas esto es un tremendo paso para Chile. Creemos que con todo lo que hemos empujado, esta segmentación que hoy día tiene el sistema en referencia a los particulares pagados, se va a modificar sustancialmente en el futuro, porque cuando tú empiezas a mostrar que tienes gran calidad, entonces la gente dice, bueno, ¿por qué voy a tener que estar pagando 200 o 300 mil pesos por algo que puedo perfectamente acceder de manera gratuita en otro sector? Así es que esa es la aspiración, y bueno, y el día de mañana, paso a paso, la sociedad irá evolucionando, y cuando en ese momento quizás la sociedad en ese momento se plantee y vuelva a decir, mira, la realidad quizás no evolucionó como se esperaba, bueno, será un momento cierto de discusión en esa realidad. Pero yo creo que es importante poner perspectiva de desarrollo. Ahora, plantear en todo caso, disculpa, que esos establecimientos no están exentos de regulación. También hay reglas generales de no discriminación, y por supuesto nosotros como ministerio estamos fortaleciendo de sobremanera la superintendencia para que esas reglas también se cumplan, que no es algo que es algo que se había dejado un poquito de lado. Subsecretaria, esta es la portada de las últimas noticias, sin duda usted ya la vio. Reforma educacional, conozca la tómbola para matricular a sus hijos, un niño amarrado a una ruleta que gira y que escoge a su colegio. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que eso es una imagen bien brutal, la verdad, que se ha planteado respecto a la reforma que hoy día estamos llevando adelante. No interpreta a ninguno de quienes hemos estado detrás de esta reforma empujándola, porque claramente es una imagen que pareciera que aquí hubiera más encima un niño con ojos vendados. Nos parece que es una imagen muy brutal. Y yo quisiera transmitirle a las familias, que ustedes, ¿cierto?, a través de la oportunidad también que ustedes me dan a través de este espacio, de decirles que eso jamás estaría, uno como autoridad de gobierno alguno, plantear una reforma que pudiera, por favor, transformar un sistema educativo en una imagen como esa. Nos parece que no es del todo responsable, que más bien infunde miedo en un cambio que yo creo que del cual debiésemos estar contentos. Estamos convencidos, estamos alineando nuestros sistemas con las mejores prácticas a nivel mundial. Así es que, bueno, obviamente lamentar esa cierta imagen de la reforma. Subsecretaria Valentina Quiroga, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.